para que el Señor nos guíe en este estudio tan importante que partimos, este segundo módulo. ¿Ya? Vamos a orar. Le vamos a pedir a la hermana Nubia, que por favor si puede orar. Ya, hermana Elisa, los saludo a todos. Hola. Primeramente, que Dios los bendiga a todos. Uy. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este día, por este momento, por esta noche ya que nos permite reunirnos. En la distancia, Padre, estamos unidos en un espíritu, como es capacitarnos, Padre, para lograr incluir a nuestros hermanos con discapacidad, Señor. Muchas gracias por este momento, Señor, que es muy importante en esta hora, Señor, para aclarar dudas y aprender un poco más, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Padre, y te pido una bendición muy especial en esta hora, Padre, para nuestra hermana Elisa, que ella sin duda, Padre, tiene una gran responsabilidad, pero también hay un gran trabajo sobre ella, como es realizar tantas tareas, Señor. Yo te ruego que tú las fortalezcas y la bendigas, Señor, y si tú así lo permites, puede llegar pronta ayuda para ella. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy día nos corresponde revisar la lección número 5, que es del módulo 2. Y le pedimos al pastor Roberto Navarro que nos ayude en esta meditación, en esta revisión de la lección 5, porque es un tema más del área teológica, ¿ya? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para partir? ¿Nadie? Entonces yo les pregunto, hermana Sheila, ¿qué es una doctrina para usted? ¿Me escuchó? No, está silenciada. A ver, un minuto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es una doctrina para usted? Es una enseñanza, es lo que cree cierto grupo o cierta iglesia o cierta conglomeración de personas sobre un tema. Ok, muchas gracias. Karen, no sé si está por ahí. ¿Nos puede contar qué es para usted una doctrina? Doctrina puede ser creencia, algo que lo que una persona cree. Aquí. Muy bien. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la diferencia entre una creencia y una doctrina? No lo sé. No, No recuerdo. es una pregunta compleja, ¿no es cierto? ¿Alguien más quisiera opinar que piensa que es una doctrina? Patricia, ¿quieres contarnos qué piensas tú? Las creencias es lo que traemos nosotros, ¿no es cierto? Entiendo eso como lo que traemos nosotros en cuanto a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Y la doctrina, entiendo un poquito, es
es lo que estipulamos, es lo que podemos definir en algún minuto sobre algo en cuanto a nuestra, en nuestra iglesia, por ser la doctrina es lo que definimos nosotros, lo que está escrito en la Biblia, es lo que creemos, es lo que se basa nuestra fe. Eso más o menos en términos generales, lo que puedo entender. Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, que si nosotros oramos mirando al norte, Dios nos va a contestar, ¿eso podría ser una doctrina? No. ¿No? Sí. Miren qué interesante pregunta, porque yo puedo dar una idea, puedo establecer un parámetro, una norma, y buscar la justificación en la Biblia y decir, no sé, Daniel oraba siempre abriendo la ventana mirando hacia donde estaba el templo, y si eso está hacia el norte, yo podría pensar que la forma correcta de orar es abriendo la ventana mirando hacia el norte. Entonces, podría una idea, si alguien la establece y me da un argumento, podría un grupo considerarlo una doctrina. Y por esa razón, entonces, es que se crean estos grupos que de pronto tienen ideas que están establecidas en cómo se interpreta o cómo se justifica cierto tipo de creencia. Entonces, vamos a escuchar al pastor Roberto, que nos puede compartir qué es una doctrina y por qué es importante lo que nosotros creemos y en qué se basan nuestras doctrinas. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En realidad todo lo que han dicho acerca de las doctrinas tiene su fundamento. En cierta forma, la doctrina tiene que ver con enseñanza, tiene que ver también con principios, y con adoctrinamiento. Nosotros usamos mucho la palabra adoctrinamiento, ¿verdad? Antiguamente la usaban mucho el catecismo, que también tiene que ver con doctrina, con enseñanza. Y en cierta forma nuestra doctrina se caracteriza porque está basada en la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Enseñanza que viene de la palabra. Y ahí nosotros hacemos la diferencia entre la doctrina de la alianza, doctrina de la Iglesia Católica, doctrina de la Iglesia Luterana, porque en cierta forma está canalizada la enseñanza de acuerdo a lo que nosotros creemos o hemos ido enseñando de generación en generación. Y la alianza en cierta forma mantiene una sana doctrina porque está basada en la escritura. Ahora, en la alianza cristiana y misionera nosotros tenemos una doctrina en cierta forma sana, pero también últimamente ha sido una doctrina un poco mezclada también. Me refiero en el sentido de que antiguamente lo que creían nuestros antiguos, nuestros antepasados, era muy diferente a lo que hoy día están creyendo nuestros jóvenes. Pero prácticamente la doctrina tiene que ver con la enseñanza, con los principios, ¿verdad? Y nosotros nos caracterizamos nuestra sana doctrina cuando hablamos, últimamente hablamos de nuestros 4 puntos de la doctrina que salva, sana, santifica y rey que pronto viene. En base a eso tenemos una enseñanza, ¿verdad? Y de ahí sacamos nuestras doctrinas. Más o menos va por ahí. Estaba pensando, acordándome, por ejemplo, que hace un tiempo atrás comenzó a surgir ideas, a ver, yo soy vieja en el Evangelio, ¿verdad? Voy a sacar el carnet al tiro. Tengo más de 50 años, entonces, por ejemplo, me acuerdo de una época donde se decía que las personas que eran bautizadas por el Espíritu Santo, la única manera de expresión del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y eso generó varias divisiones dentro de la iglesia. Aquí no vamos a discutir si es cierto o no, porque no es nuestra idea pelear al respecto. Si alguien es bautizado por el Espíritu Santo y habla en lengua, amén, gloria a Dios por eso. Pero también puede pasar que el Señor manifieste su bautismo del Espíritu Santo de otra manera.
También, por ejemplo, hay corrientes actuales teológicas que dicen que un verdadero cristiano tiene que ser rico y no le puede ir mal. Esa está en boga hoy día, ¿no es cierto? La teología de la prosperidad. Y eso es considerado hoy día, para muchas iglesias evangélicas, una doctrina. Entonces, ¿dónde cabe dentro de nuestra doctrina el sufrimiento de Job? O el ministerio de Juan el Bautista en el desierto. Y más cerca todavía, el ministerio de Jesús que dormía en las cuevas, porque no tenía ni una casa siquiera. ¿Dónde cabe eso en la doctrina de hoy día? En cómo vivenciamos el Evangelio hoy día. Wow, quedaron en silencio. ¿Ser cristiano es sinónimo de que me va a ir bien siempre? No. Al revés, si me va mal, ¿no soy buen cristiano? No. 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 No, porque Dios tiene propósito para cada una de las cosas que nos suceden a lo largo de nuestra vida. Amén. ¿Y de dónde, Soledad? Perdón. Y por lo demás, Dios siempre sigue siendo Dios a pesar de cualquier cosa que humanamente no suceda. Amén. Pero, ¿dónde está la base bíblica para decir que ser cristiano no es sinónimo? A ver, que al cristiano le pueden pasar cosas difíciles. ¿Dónde está esa base? En Juan. ¿Quién está hablando? Perdón, hola, habla Ruth. En Juan dice una parte, no recuerdo el capítulo, pero dice de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos estar tranquilos porque el Señor va a estar siempre con nosotros. Amén. Ahí hay un versículo. ¿Y en qué contextos? Es en San Juan, pero no me acuerdo, tendría que buscar la Biblia. Capítulo 17. Sí, creo que por ahí, ¿no? Sí. Capítulo 17. También Romanos capítulo 8. Juan 16:33, exactamente. ¿Ya? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Quién dijo esto? ¿Ah? ¿Quién dijo esa frase? Jesús. Jesús. A sus discípulos. ¿Y por qué les dijo eso? Porque él estaba como por lo que yo recuerdo, él iba ya a ser crucificado. Entonces él estaba como anticipando las cosas difíciles que iba a suceder después de todo esto, lo que iban a pasar ellos, cada uno, su proceso. ¿Alguno de los discípulos fue rico? ¿O lo pasó bien? No. ¿Se dan cuenta cómo las doctrinas son tan importantes? Sí. Lamentablemente, desde el principio, esto no es nuevo. La palabra del Señor dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas creencias erróneas que tenemos hoy día han estado desde el principio del cristianismo. Y una de las creencias erróneas era, por ejemplo, que Jesús no era Dios, que era un ángel, que él vino a morir, pero en el fondo no era Dios, que era un profeta. Bueno, en este minuto tendría que tratar de acordarme, pero muchas ideas que se van generando y que las personas propician, y hay ciertos grupos que creen ideas como las que les estoy mencionando, y que lamentablemente hacen confusión, provocan confusión en la iglesia. O sea, la doctrina de la prosperidad, que la estamos todavía vivenciando, ha hecho mucho daño en la iglesia. O
sea, hay muchas personas que piensan y que se les promete que si dan 10 van a recibir 100, que si dan una casa les va a llegar 10 casas. Y eso en ninguna parte de la Biblia sale. Ahora, ¿cuántas prédicas del sufrimiento y del dolor que ustedes han escuchado en su vida cristiana? Poca. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos del dolor? No es muy rentable. No es muy rentable, muy bien. Yo creo, ¿por qué no hablamos del dolor? Porque dejaría de ser un evangelio exitista. No sé, tengo esa impresión. Yo, en lo personal, crecí creyendo de que si era hija del Señor, no me podía pasar nada malo, todo iba a ser bueno. Y bueno, viví dos hechos muy fuertes en mi vida que me hicieron entender de que no es así, pues, de que Dios también está en el dolor, también está en el sufrimiento, y que en ese periodo es cuando Él más cercano es, pues. Más cuando a nosotros nos va todo bien, pero cuando realmente nos duele algo, es terrible el dolor. Y yo entendí, bueno, obviamente después de un proceso muy fuerte, que Él estaba ahí, que Él estaba junto conmigo, que sufría junto conmigo. Pero eso no se habla, pues no se habla de eso desde el púlpito. Es muy raro, ¿no? Eso, una opinión. Está bien. Aquí estamos para escucharnos y para descubrir una riqueza que probablemente algunos de nosotros no la dimensionamos, pero que al introducirnos en este estudio podemos ver algo distinto. Pastor Roberto, ¿cómo podría manifestar o explicitar la doctrina del sufrimiento en este contexto del tema de la discapacidad? Hay varios pasajes desde Génesis hasta Apocalipsis que nos hablan acerca del sufrimiento. El sufrimiento no debe ser algo desconocido para nosotros los cristianos. Es más, Pedro, en el capítulo 1, el capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte de la vida del cristiano, desde el momento que somos seguidores de Jesucristo. Vamos a padecer, vamos a sufrir, así como el Señor Jesús padeció. Ahora, no se va a igualar los padecimientos del Señor Jesús, porque en cierta forma en Él nosotros somos consolados y somos confortados, pero el sufrimiento es parte. Y aquí me gustaría un poco detenerme con ir al Antiguo Testamento, en el caso de Job. Alguien siempre menciona a Job y generalmente encontramos que Job fue una persona que sufrió demasiado, y muchas veces como que queremos obviar el ejemplo de él, ¿verdad? A Job le llegó todo de un viaje. Todo de un viaje. De repente perdió la familia, perdió su riqueza, perdió la salud, es decir, lo perdió todo. Nosotros, cuando nos sucede algo, generalmente viene gradualmente de a poco. Tenemos una pérdida ahora, el trabajo, podemos perder en cierta forma un poco de la salud, pero no viene todo de un viaje como le sucede a Job. O cuando nos viene todo de un viaje, al tiro decimos como buen chileno: este realmente anda de mala, le llegó todo de un viaje. Pero generalmente no es así. Y cuando es así, ahí donde uno empieza a cuestionarse, y ahí donde surgen dos preguntas que siempre ha sucedido. En el caso de Job, Job también hace en cierta forma, hace un cuestionamiento a Dios. Y él le dice: yo soy inocente, mi sufrimiento no es justicia divina. Y en cierta forma él enjuicia a Dios, y Dios le dice a Dios: Dios no está gobernando el mundo de acuerdo a la justicia, porque yo soy un hombre bueno. De hecho, Dios dice que un hombre recto, un hombre justo, ¿verdad? Entonces, Él se basa en la justicia de ese punto de vista, y muchas veces nosotros lo hacemos igual. ¿Por qué me sucede a mí? ¿Y por qué no le sucede a los otros si yo no soy tan malo en comparación con otros? Que eso es generalmente nos cuestionamos mucho. En primer lugar, cuestionamos que Dios es justo, que Él que Él gobierna, ¿verdad?, el universo en base a los principios estrictos de su justicia. Y por otro lado, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento?
Son tres preguntas que muchas veces no hacemos aún siendo cristianos. Y ahí viene la gran suposición que uno tiene, es que generalmente las cosas buenas, y a las personas que son buenas, que son sabias, les va a venir siempre el éxito y siempre vamos a tener una recompensa. Y saben, hasta el día de hoy, nosotros mantenemos ese principio que no es ajustado a la Escritura. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús igual sufrió, todos los discípulos igual sufrieron, y aquí inclusive Job también sufrió. Y muchas veces nosotros preguntamos la causa del sufrimiento, es decir, ¿por qué sufrimos? Y sabe, esa respuesta ni Job la recibió. Es decir, muchas veces nosotros no vamos a recibir de parte de Dios por qué sufrimos. Y muchas veces también nosotros decimos que el sufrimiento, una de las razones por el sufrimiento es porque podría ser una advertencia para evitar, ¿verdad?, un pecado futuro, o porque el Señor está forjando nuestro carácter. Es uno de los amigos de Job, en este caso fue Eliú, que le dijo eso, y Dios le dijo que no era correcto eso. Tampoco es correcto. Es decir, muchas veces nosotros sacamos nuestras propias conjeturas con relación al sufrimiento, pero en cierta forma es porque nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de quién es Dios. Y Dios se encarga de explicarle a Job en los últimos capítulos acerca de, porque Job en cierta forma él pide que le dé directamente una explicación Dios. Y cuando Dios le da una explicación, lo primero que le dice es que ¿acaso él estaba al principio cuando él puso las bases de la tierra? En el capítulo 38, por ahí empieza a hablar. Y Dios le dice, ¿acaso tú estabas en el principio cuando puse las bases de esta creación? ¿Tú estabas ahí? Y sabemos que nosotros no estábamos ahí. Job, en cierta forma, entendió eso. Pero también Job respondió de una forma que Dios espera que respondamos nosotros. ¿Y cómo espera que Dios respondamos a nosotros? Job fue, en cierta forma, fue honesto al tomar el sufrimiento. Él, en cierta forma, fue honesto. Hubo una lucha de parte de él también, porque él luchó consigo mismo y luchó con su amigo, y en cierta forma también luchó contra Dios. Y por otro lado también él manifestó la humildad, ante todo fue humilde delante de Dios, y por otro lado también él siempre se mantuvo en oración con Dios. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Entonces, esto del sufrimiento tiene su origen, ¿verdad? Pero también tiene un final. Y al final Dios le dice la respuesta de Dios, y Dios le responde de una forma tan clara para Job, que lo entendió, y uno también puede sacar la enseñanza de esto, y es porque lo único que quiere Dios es que confiemos en Él, porque realmente a Dios le importa, somos importantes para Él. Y cuando uno en cierta forma confía en Dios y descansa de que somos importantes para Dios, aún en las circunstancias adversas, eso va a traer paz. Y cuando uno confía en Dios, ¿sabe? La carga se hace más llevadera también. Por eso el Señor Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí. Y es una de las cosas que nos cuesta muchas veces a los seres humanos. Ahora, eso es con relación al sufrimiento. Muchas veces nosotros damos palabras de consuelo en los momentos de sufrimiento, ¿verdad? Pero a veces esas palabras a lo mejor traen un poco de alivio o un bálsamo cuando son palabras de Dios, pero muchas veces no son realmente no dan la respuesta que uno esperaba. Y cuando uno tiene un corazón apegado a Dios, sin duda eso nos va a ayudar a descansar y a echar mano también de las promesas de Dios. Gracias, pastor. ¿Se dan cuenta? Miren, Job nos muestra varias cosas interesantes. Primero, parte diciendo que Job era considerado un hombre justo. Y si nosotros recordamos la doctrina de la justicia de Dios, justicia es creer. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y Job, la Biblia lo declara justo. Parte por ahí. Y a Job le pasó, como dice el pastor, de todo. ¿Cuál fue la actitud de Job? ¿Qué hizo Job cuando recibió todo esto? Nunca renegó contra Dios. ¿Ya? ¿No renegó contra Dios?
¿Pero qué hizo? Creyó, siguió creyendo, no. Siguió creyendo, pero durante todo ese periodo de dolor, ¿qué hizo? Confió. ¿Ya? Preguntaba. Preguntaba, muy bien. ¿Qué más hizo? Lamentaba Lamentaba. de su vida. Lamentaba de su vida. Incluso dijo, mejor es un abortivo. ¿Por qué no me abortaron antes de nacer? ¿O por qué no me quitan la vida? O sea, él quería morir. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando alguien está sufriendo y dice me quiero morir? ¿Qué le decimos? No se muere. Le decimos que no se muera, pero le decimos, hermano, ¿cómo dice eso? Usted tiene que tener fe. ¿Sí o no? Sí. Miren, Sí. nuestra actitud como creyentes, porque me incluyo en eso, cuando alguien está sufriendo, como dijo bien el pastor también, nosotros les tratamos de dar explicaciones. ¿Y tenemos explicaciones? No. No. Nunca No hay- tenemos ni una sola explicación, porque no conocemos las razones de por qué el Señor permite que vivamos el dolor. Pero Dios sí lo sabe, y es ahí donde podemos descansar. Entonces, la doctrina, la teología del sufrimiento, es un tema que debemos conversar, ojalá muchas veces en nuestras iglesias, porque sobre todo hoy día que estamos viviendo una pandemia que nos afectó a todos, justos e injustos, estamos viviendo exactamente lo mismo. Justos e injustos están perdiendo el trabajo, justos e injustos se están enfermando, justos e injustos se están muriendo. ¿Se fijan? Aquí la raya fue parejita para todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito que nosotros no logramos dimensionar. Soledad, estaba estudiando la palabra. Sí, muchas gracias. Perdón. Quiero. En el año 2001 tuve un accidente muy grande, muy invasivo. Y hoy día, ahora en la reunión, esta reunión, me di cuenta que, perdón, perdí la salud, perdí mis hijos, perdí el trabajo, perdí mi casa, mi esposo, mi estabilidad como mujer. Pero nunca pensé que Dios no era soberano. Y todavía lo pienso. Hasta ahora no he cambiado mi apreciación hacia Dios. Perdón. Y sigo, he descubierto en mi corazón que soy una mujer feliz. E incluso acá acabo de contarle que perdí todo, pero yo soy una mujer feliz. Pero no soy feliz porque tengo todo, porque no tengo nada. Pero soy feliz porque es algo que necesito, que nace aquí dentro. Gracias, Soledad. Y la gente, las personas que me conocen, que las que no me conocen, ellos me han dicho que tiene que ser algo de Dios. Y yo en el fondo, en mi corazón, yo sé que es. Y mi apego hacia Dios es tan fuerte, yo también no comprendo nada. El por qué, el fin. Yo vi el camino en la vida con mi Dios. Y no me había dado cuenta. Hoy día me di cuenta que perdí esos 3 meses, perdí todo.
Gracias, Soledad. Bueno, es una experiencia fuerte y que pocas personas comparten con libertad, porque en realidad no es tan fácil. Y yéndonos justamente en relación al testimonio, como el que nos comentaba Soledad, quisiera hacerlas reflexionar. ¿Vieron el video de Nick Vujicic, no es cierto? Sí. Sí, sí. Nick es el hijo mayor de un matrimonio que el papá era diácono, era como pastor probando, por decirlo de alguna manera, de una pequeña iglesia, y con su esposa recién casados se fueron a plantar una iglesia a una zona de Australia, su esposa del área de la salud, matrona, él del área contable, y ellos, su primer hijo, cero antecedente de algún tipo de malformación en su familia, y bueno, esperan su bebé y nace este nenito, este hijito, sin sus brazos y sus piernas. ¿Es fácil aceptar tener un hijo con discapacidad? ¿No es cierto que no? Difícil. Es difícil. Es difícil porque en general nosotros tenemos expectativas y tenemos sueños en relación a ese hijo. Entonces, una situación compleja es aceptar que nuestro hijo no es como nosotros pensamos que iba a ser. Y más todavía el hecho de que se van viviendo más duelos. No puede entrar al colegio que nosotros queremos, o no puede jugar fútbol, o tiene que someterse a muchas cirugías, y tantas cosas que se tiene que vivir. Si bien Nick no tuvo que pasar por cirugías, él se hizo muchos exámenes y comenzó a tener conciencia muy temprano de que la gente lo miraba raro. ¿No es cierto? Si han visto los videos, él jugaba, pero la gente lo miraba y lo quedaba mirando. ¿Y qué le decía a su mamá? ¿Qué tenía que hacer? Hablar. Hablar. Sí. ¿Qué hace el hablar? ¿Qué le hace comunicar? Bueno, porque esa es la única forma que yo lo puedo Cuando yo tengo relación con alguien y lo escucho, deja de ser un algo y se convierte en un alguien. Y miren qué interesante, porque Nick fue tan fuerte su apreciación de la realidad, tan chiquito, que a los 9 años intentó suicidarse. 9 años. O sea, una conciencia de ser distinto, de no ser como los demás, fue tan fuerte para él que él pensó muy pequeño en no existir. Pero el Señor lo sostuvo, y lo sostuvo con su familia, y aquí por eso es tan importante la familia, el tener una familia que lo ame, que lo fortalezca, que lo esfuerce, que aunque yo tenga ganas de llorar a gritos, me la aguante y sea capaz de seguir adelante con mi hijo. Está muy claro. Mi hija. Es muy importante cómo la familia se relaciona con su hijo. Bueno, yo les he contado que muchos años he trabajado en esta área, y lo que me doy cuenta es que cuando la familia refuerza que tenemos que salir adelante y no te dejes llevar, ese joven tiene una autoestima fuerte y se para y sigue. Pero si yo le hago sentir a mi hijo, no, sabes que esconde tu bracito para que no se den cuenta que no tienes bracito, o no hables mucho para que no se den cuenta que te cuesta, esa persona crece con una autoestima baja y obviamente se va a sentir menoscabado frente al otro. Nick tuvo una familia que le dijo, no, tú puedes, vamos, dale, habla, comparte. Y ustedes ven que Nick hace quizás probablemente más cosas que todos nosotros juntos, pues se ha tirado en parapente, juega golf, juega fútbol, y cuando él era un adolescente yendo a la iglesia... Nada. ¿Cómo? Nada.
Se tira a la piscina. Exactamente, nada, mejor que nosotros probablemente. Y cuando él era adolescente, estando en la iglesia, escucha esta lección bíblica del joven ciego. Y él recibe esta revelación del Señor. Y aquí también es importante eso, entender que es el Señor el que se revela a nosotros. En la cosmovisión judía, aquí Pastor Roberto, ayúdeme. ¿Cómo es visto alguien con discapacidad? Bueno, yo creo que en todas en cierta forma, las creencias que tiene el ser humano y en la cultura, como ya hemos visto anteriormente, la persona en situación de discapacidad siempre es menoscabada. Y para el pueblo judío también era menoscabada. De hecho, el Señor Jesús, cuando estuvo, acuérdense, lo primero que él hizo, en los evangelios se relatan mucho, e hizo muchas sanidades, muchos milagros a personas que estaban en cierta forma en esta situación. Los niños ocupaban un lugar, las mujeres ocupaban otro lugar, y después estaban los enfermos y las personas en situación de discapacidad. Es decir, habían grados para el judío, ¿verdad? Como lo hay hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Es decir, ser una persona en situación de discapacidad, en cierta forma, es estar debajo de algo o de alguien, siempre es menoscabado. Y en el pueblo judío, sobre todo, eran muy, muy mal mirados también, no tenían un privilegio como lo podía tener en cierta forma una mujer o un niño, aunque la mujer tampoco tenía los mismos privilegios que contaban los hombres. O sea, dentro de la cosmovisión judía, el que tenía una enfermedad o una discapacidad era producto del pecado. Por eso la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este, por el joven ciego, este o sus padres? Sus padres. Miren, ¿pueden pensar en esa pregunta? ¿Cómo iba a pecar si nació ciego? ¿Cómo iba a pecar si nació con hermana Karen? De hecho, donde tú dices eso de quién pecó, yo recuerdo, me vino a ver así, clic, en la iglesia hace 1000 años atrás, cuando yo estaba embarazada de la Cata, y cuando supimos que la Cata venía con la discapacidad, se acercó una hermanita, que Claudio, no voy a decir su nombre porque estoy seguro que la conoce, se acordaría de ella, de la primera, y ella me preguntó, me dice, hermana, ¿cuál fue su pecado tan grande que va a traer un hijo al mundo con esa discapacidad? ¿Te fijáis? O sea, es como, la verdad es que yo no le dije nada porque para no pelear con nadie, pero cosas como esa me pasó más de alguna vez. Y la creencia de muchas, sobre todo los adultos, es como, ¿cuál es el pecado de usted o de la familia? ¿Cuál es la herencia pecaminosa que viene atrás que por la discapacidad? Hermana Karen, ¿cómo te hizo sentir esa pregunta? Mira, la verdad es que yo creo que finalmente Dios nos ha sostenido desde un principio, desde que estaba embarazada, yo me enteré cómo venía la Cata. Entonces, claro, viví mi duelo un par de semanas y de ahí para adelante la verdad es que no fue tema. El tema era lo que tú decías, sacar adelante la Cata como fuera. Entonces, y teníamos tan claro la discapacidad que no venía a la Cata, que nos enfocamos en realidad con el potencial que la Cata venía, que iban a hacer, y qué es lo que teníamos que sacar adelante. Entonces no, es lo que conversábamos hace súper poco con la Cata, me dice, ¿de cuándo yo tengo conciencia? Me dice, yo de toda la vida, porque en realidad toda la vida tenías clara tu discapacidad, siempre lo supo. Porque yo siempre le dije, o sea, yo no puedo hacer nada para ayudarte o para que esto pase, porque no va a pasar. Entonces, yo creo que en este proceso de los casi 21 años de la Cata, Dios ha sido tremendamente fiel con nosotros en lo que es la vida de la Cata, pues, y en todo, o sea, en todo. No, yo no podría decir, algo nos faltó, porque no ha sido así, ha estado siempre, pero 100% ahí. Muchas gracias por compartir.
Qué importante es lo que decimos. Lamentablemente, muchos de nosotros, que voy a incluirme, tenemos la tendencia a emitir un juicio. Es decir, te falta oración, o te equivocaste, o incluso, si efectivamente yo he sido un drogadicto, o alcohólico, o he sido irresponsable con mi salud, incluso así, hay personas que nacen sin ninguna dificultad y otros teniendo padres absolutamente sanos, como en el caso de mí, como en el caso de Cata, nace un niño en situación de discapacidad. Entonces, que el Señor nos ayude a tener una actitud amorosa y sobre todo a no opinar de lo que no sabemos. Entonces, es muy interesante lo que a Nick le ocurre, porque en este episodio bíblico donde se habla de este joven ciego y la pregunta que se le hace a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor Jesús contesta, ni el uno ni el otro, no para que las obras de Dios sean manifiestas. Entonces, si yo quisiera dar una opinión, podría opinar de esa manera. ¿Cuál es la obra manifiesta que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu hijo, a través de lo que tú estás viviendo, para que su gloria sea manifiesta? Y cambia mi perspectiva. Por favor, consideren que Nick Vujicic, con todas sus dificultades, y él siempre lo dice al final, dice, si el Señor me hubiese dado brazos y piernas, yo habría podido decir, miren lo que hizo Dios. Pero hoy día Nick se para y automáticamente él tiene una autoridad, todo el mundo quiere escucharlo. ¿Por qué está contento? Si yo con brazos y piernas no estoy contento. ¿Qué lo hace tan feliz? Y él ha predicado a más personas que todos nosotros juntos. Y eso es gracias a no tener brazos y piernas. ¿Y por qué? Porque Dios tiene propósitos que nosotros de verdad que no entendemos. Pero podemos pedírselos. Así como Job le pidió, Señor, respóndeme. Perdón, ya se me olvidó haberles dicho eso. El Señor no se enojó con todo lo que se quejó Job, con todo lo que reclamó, porque al Señor no le molesta que yo reclame ni pregunte. Eso no le molesta al Señor. Lo que le molesta al Señor es que yo no le crea. Pero aún con eso, Él tiene misericordia, porque sabe que soy polvo, que sabe que soy débil, sabe que me equivoco, y aún así Él nos ama y quiere estar con nosotros. Es una tremenda lección esta, ¿ya? Y vienen 3 más como esta, de reflexionar bíblicamente por qué el Señor permite que tengamos sufrimiento. También es importante destacar lo que habla respecto de los decretos de Dios. Existen los decretos directivos, o sea, es Dios quien ordena, como por ejemplo cuando creó el universo, y también existe una voluntad permisiva de Dios. ¿Lo vieron, no es cierto? ¿Sí? Pero no lo comprendí. ¿Perdón? Lo vi, pero no lo comprendí. ¿El pastor Roberto nos puede usted ayudar en esto? Pobre pastor Roberto, lo tengo aquí. Le pedimos socorro para que nos ayude. Hay 2 conceptos que hablan en esta clase, tiene que ver con la soberanía específica y la soberanía general, ¿verdad? Y la soberanía específica dice que tiene relación que Dios decreta todo lo que sucede por adelantado, incluyendo la discapacidad. Y la soberanía general sostiene que Dios intencionalmente limita sus poderes y que ocurran ciertas cosas como la discapacidad. Hay un ejemplo que podemos nosotros ver en el caso de, ¿se acuerdan ustedes del caso de Pablo? Pablo, cuando dice él que tiene un aguijón, y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, él habla acerca de que tiene un aguijón, ¿verdad?
Y si nosotros sacamos el ejemplo de él, Pablo en ningún momento él se queja ante Dios, ¿verdad? Él acepta la condición que tiene. Y primero que nada, el apóstol Pablo nunca paró de enfrentar su aflicción. Él siguió con su aguijón, y él también peleó, y oró también, le pidió a Dios que le sacara el aguijón. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, ¿verdad? Basta de mi gracia. Claro, entonces él peleó, igual que Job, él luchó también, no se quedó manos cruzadas, sino que siguió adelante. Entonces, cuando hablamos de la soberanía específica, que todas las cosas en cierta forma están controladas por Dios, y que suceden porque Él en cierta forma tiene un propósito. ¿Ah? Y ahí entramos en cierta forma, hermana, lo hacemos bien simple así, pero estas son dos escuelas teológicas que debaten este tema y que al final todavía no se ponen de acuerdo. Pero yo la resumo de esta forma. Dios es 100% soberano sobre todas las cosas que Él ha hecho, lo visible y lo invisible, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero por otro lado, el hombre, el ser humano, es 100% responsable de lo que Dios le da. Y en eso tenemos que ser conscientes. Todo lo que tenemos, nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Nos da la salud, nos da la vida, nos da todo lo que tenemos, las capacidades, los dones. Tenemos que ser también nosotros responsables de lo que Él nos da. Aún del ecosistema, que muchas veces como cristianos no nos preocupamos del ecosistema y eso lo dejamos como para la gente de afuera del mundo, pero nosotros también somos responsables. Adán y Eva, Adán sobre todo tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a todas las cosas creadas, es decir, él fue el que comenzó con todo esto. Entonces también hay una responsabilidad de parte de Dios hacia nosotros. Por eso yo resumo la soberanía, que Dios es soberano sobre todas las cosas, visibles e invisibles, y que el hombre es responsable de todo lo que Dios nos da. Y si Dios nos da más, somos más responsables de lo que tenemos. Y si Dios nos da menos, bueno, somos menos responsables en lo poco, ¿verdad? En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está la gracia y la misericordia de Dios también. Gracias, Pastor Roberto. Efectivamente, tenemos un tremendo desafío el poder revisar esta información y poder ir comprendiéndola. Como dice bien el Pastor Roberto, aquí todavía hay discusiones de los teólogos, nosotros probablemente no vamos a comprenderlo, pero ¿qué es importante de esto? Es revisar la información y finalmente tomar lo que el Señor nos revela a cada uno de nosotros. Dios es soberano. ¿Eso qué significa? Que no pasa nada que Él no sepa. Pero Él, en algunos casos, dirige el tema, Él ordena y ocurre, incluyendo la discapacidad, así como lo vemos en Salmo 139, y en otros casos es permisivo, o sea, ¿a qué se refiere eso? Cuando ocurre un hecho a causa del pecado del hombre, ejemplo, yo voy curada manejando mi auto y tengo un accidente y por eso tengo una discapacidad, incluso en eso el Señor es soberano. ¿Por qué? Porque limita sus habilidades para permitir mi libre albedrío. Yo decidí tomar y manejar. ¿Se entiende? Entonces, sí. Dios no quiere el pecado, no quiere el sufrimiento. Aquí que quede bien claro, a Dios no le agrada ni el pecado ni el sufrimiento. Él no quiere que nosotros suframos, pero por alguna razón permite el sufrimiento, porque a través del sufrimiento nosotros crecemos y nos acercamos más a Él. Debemos reconocer todos nosotros que cuando sufrimos estamos más cerca de Dios que cuando nos va bien. Cuando nos va bien, cuando tenemos suficiente dinero o no sé, pues somos jóvenes y no necesitamos que nadie nos diga nada, generalmente lo que uno hace es mandarse solo y que nadie me diga qué tengo que hacer. Pero cuando
tengo que vivir situaciones de dolor, ¿a quién busco? A Dios. Y busco su respuesta y cuando busco también tengo la opción de creerle a Dios o renegar de lo que estoy viviendo. Porque también es cierto que en algunas ocasiones la desesperación es fuerte. ¿Cuándo me desespero más? Cuando no logro entender lo que estoy viviendo y tampoco logro encontrar en Dios esa respuesta. Pero eso también es parte del proceso de Dios con nosotros. ¿Ya? ¿Queda más claro? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Dios, a través de la palabra, nos revela que Él tiene una participación especial en el tema de la discapacidad. En el principio, cuando crea al hombre y la mujer, lo crea perfecto, ¿ya? Lo crea sin discapacidad. O sea, la discapacidad es producto del pecado, en el sentido de ¿qué? De que nuestra humanidad, a través del pecado, comienza entonces un deterioro del mundo, el mundo se contamina, nuestros genes también van cambiando, y por esa razón se produce la discapacidad. En Deuteronomio, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, en todo lo que es el Pentateuco, si uno busca las leyes específicas, nos vamos a dar cuenta de que Dios se preocupa de que existan leyes para que las personas se preocupen de las personas con discapacidad. O sea, no lo obvia, ¿ya? Y también aquí es re importante que nosotros lo tengamos presente, porque en algunas ocasiones nosotros pensamos que la discapacidad está como más presente hoy día. La verdad es que la discapacidad ha estado siempre. Siempre. En la historia del hombre ha existido discapacidad. De Isaías a Malaquías, los profetas proveen esperanza para las personas que viven discapacidad, en el sentido de que van a ser librados de sus opresores. Y en el Nuevo Testamento, la actitud de Jesús, como bien dijo nuestro pastor Roberto, hacia las personas con enfermedades fue muy interesante. Jesús parte su ministerio diciendo que él venía a liberar a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. O sea, él parte hablando del sufrimiento. Y todas las personas que venían, Él las sanaba, porque Dios no quiere que nosotros suframos. Pero también es interesante que no a todos, a ver, el Señor sanaba a las personas, a algunos les decía, tus pecados son perdonados, pero otros sencillamente los sanaba. Entonces, bien interesante, porque no toda situación tenía que ver con pecado, en el fondo. Cuando, por ejemplo, estaba esta persona que lo bajaron por el techo, el Señor parte diciéndole, tus pecados te son perdonados, y después, toma tu lecho y anda. ¿Me entiendes? Entonces, es bien interesante poder visualizar la actitud del Señor Jesús con cada persona y cómo Él se acercaba. Pregunta, ¿el Señor Jesús sanó a toda la gente enferma de su época? No. No. ¿Sanó solo judíos? No. No. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando viene la mujer sirofenisa? A mí esa es una de las partes de la Biblia que me impacta, porque esa mujer no era extranjera, y el Señor Jesús le dice, no te puedo atender porque vine a la gente de mi pueblo. No es bueno darle el pan a los perrillos. Y el Señor Jesús estaba hablando como se hablaba en la época, por favor, en el fondo de no le vamos a dar el alimento que tenemos a los perritos de la casa, ¿ya? Que son nuestros pupis, nuestras mascotas. Y ella va y le dice, sí señor, lo tengo claro, pero incluso a las personas le dan alimento a los perritos que están en la calle, esos guachitos que nadie los ve, incluso a ellos se les atiende. Ella se rebajó más, y a causa de su actitud de humildad, el Señor la atiende. Entonces, a través de la palabra del Señor nosotros vemos cómo Dios es compasivo, es amoroso, Él no quiere que suframos, pero por alguna razón Él permite el sufrimiento en la vida. Tenemos que seguir profundizando en este tema.
Y por eso, como les mencioné hace un ratito, vamos a tener 3 lecciones más de teología del sufrimiento. ¿Alguna pregunta en relación a todo lo que hemos conversado ahora? Uno queda un poco así como medio descolocado, ¿no es cierto? Porque seguramente a ustedes les pasa lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Pocas veces uno habla de esto, y habla del dolor, y habla del sufrimiento que está presente en la Biblia, y que el Señor, nuestro Padre, lo permite para nosotros. No nos gusta hablar, no nos gusta sufrir. Yo no conozco a nadie que le diga así, yo prefiero sufrir, ninguno de nosotros. Pero a través del sufrimiento el Señor se revela en nuestras vidas y sus glorias manifiesta. Amén. 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 Pastor Roberto, ¿quisiera decir algo más para ir finalizando? Cuando uno sufre, pasa por el sufrimiento, siempre va a haber una reacción que es humana, y eso, la hermana contaba su testimonio. Bueno, yo también tuve cáncer hace varios años, de hecho me estuve acordando no hace mucho, tuve cáncer, tuve leucemia y estuve desahuciado, los doctores no habían qué hacer, no había transfusión me hicieron transfusión de sangre, no pasó nada, lo único que era transfusión de médula, pero en esa época era muy caro. Y ahí me dejaron hasta que me muriera. Pero Dios no permitió eso. ¿Y saben lo que yo aprendí? En primer lugar primero fue una queja contra Dios. Yo le decía, Señor, yo soy tu hijo, soy joven, me estoy preparando para servirte mejor y me voy a casar, por lo tanto, sáname. Y lo que aprendí, que uno es soberbio. Dios estaba tratando mi carácter, estaba tratando mi soberbia, y cuando el Señor, tuve 3 meses en la UCI, 3 meses, por eso es para mí, sé lo que es cuando uno sufre, y las personas que rodean también cómo sufren por uno, pero Dios trata de una forma personal a cada uno. Y yo lo que aprendí, a través de haber luchado, de haberme quejado, aprendí que Dios es soberano. ¿Ah? Todas las personas que estuvieron en la UCI, que yo estaba con ellos, todos los que estuvieron conmigo, murieron todos. Yo fui el único sobreviviente de ese tiempo. ¿Y por qué me dejó a mí y no dejó a los demás? Bueno, ese es mi compromiso ahora de Dios, de servirle. Por eso en todo esto hay algo personal, ¿verdad? Cuando Pablo dice, Dios le dice, bástate mi gracia, Pablo oró igual, y más de una vez oró y le pidió a Dios. Es decir, él quería ser sano, él quería estar bien, pero muchas veces Dios no quiere, porque está tratando con uno de una forma personal, pero por otro lado también uno puede perder la humildad y el obedecer a Dios, porque Él es soberano. Y cuando uno acepta eso, la vida se hace mucho más llevadera, mucho más llevadera. Ahora, ¿por qué Dios me sanó a mí y por qué Dios no lo sana a otro? Es porque uno tiene que ser más responsable y valorizar más, y en cierta forma amar más a Dios y amar más a quienes nos rodean. Así que yo sé que todos nosotros estamos en este tema de semejante, porque de una u otra forma nos toca a nosotros, nos ha tocado, tenemos a alguien que está pasando por esta etapa de sufrimiento, pero saben, muchas veces cuando uno lo vive, puede comprender en cierta forma o puede identificarse con el prójimo. Y aun cuando uno no lo vive, la palabra de Dios nos invita a que debemos también amar a nuestro prójimo. Y cuando uno lo ha experimentado, se hace mucho más llevadero poder ponerse, inclusive a veces cuando uno va a tratar a alguna persona, muchas veces con el simple hecho de escucharle, uno ya se está identificando con la persona. Y eso yo quería compartir en cierta forma, porque esto es de una forma personal, Dios nos trata de una forma personal porque somos sus hijos. Y cada uno de nosotros tiene algo diferente que Dios nos ha dado, y Dios nos ama como por lo que somos, porque Él nos hizo. Y nosotros debemos de amar a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es soberano, Él es justo, Él es bondadoso, Él es misericordioso, ¿verdad? Y Él es el Rey que pronto viene. Así que puedo compartir un poquito de eso y alentarles para que sigan adelante, ¿verdad? Hay muchas preguntas que están ahí,
y en su debido tiempo Dios nos va a aclarar un poco, ¿verdad? Pero sí, cuando uno tiene una promesa de parte de Él, uno tiene que aferrarse a esa promesa, porque eso te hace más llevadero en la carga también. Cuando uno cree y se aferra a las promesas, si yo les preguntara cuáles son sus versículos favoritos, yo estoy seguro que me nombrarían muchos, pero sabe, cuando uno menciona ese versículo y lo cree, y en los momentos de adversidad uno echa mano de eso, sin duda que se te hace más llevadera la carga y el problema, porque estás confiando en la promesa que Dios te da, y Dios es fiel. Amén. Gracias. Muchas gracias por compartir su testimonio. Los dejamos con una pregunta. Si quieren después lo pueden compartir, lo podemos compartir la próxima semana. ¿Cómo se está manifestando la soberanía de Dios en sus vidas? ¿Cómo se está manifestando la soberanía de Dios en sus vidas? Que el Señor esta semana se revele todavía con mayor claridad a sus vidas, y que cada uno de ustedes sea fortalecido. Sabemos que no está fácil, pero realmente se cumple la palabra del Señor en este tiempo, que sus hijos dependemos de Él, y que Él no va a dejar a ningún justo que mendigue pan. Gracias al Señor por eso. Amén. Vamos a despedirnos entonces, vamos a orar para que el Señor siga revelándose en nuestras vidas. La próxima semana, lección 6, vamos a tratar de subir mandar el resumen ya el sábado. Disculpen que de repente hemos estado como muy encima con las cosas, pero ha sido un tiempo de mucho trabajo para todos nosotros. Pero gracias, Señor, porque seguimos adelante. ¿Ya? Entonces le vamos a pedir a la hermana Paulina, por favor, Paulina Concha, ¿puede por favor orar? Bendice, Señor, todo esto, toda esta charla, todo lo que habló el Roberto, todo lo que se dijo acá. Es verdad, por lo menos a mí me toca de que estoy viviendo un tiempo difícil, pero lo que más me llena de emoción y se lo agradezco al Padre, es que estoy acercándome más a Él. Señor, bendice a toda esta gente que está acá, a todas las personas, a todos los hermanos, de aquí a todos estos días, la próxima vez que nos veamos, estemos todos bien, todos juntos. Sigamos orando por los que están mal, sobre todo quiero pedir por Andrés Figueroa, mi amigo. Señor, te lo pido con todo el alma, el corazón, por favor, bendice a todos los hogares, a mi familia y a todos los que están acá. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias, hermana Paulina, por orar. Yo sé que los pongo en un poco de aprieto, pero cada uno de ustedes tiene que ir orando, y si no sabe bien cómo orar, vamos también a conversar en algún momento en cómo hablar, pero en el fondo lo que están haciendo es justamente lo que Dios quiere, que hablemos con el corazón. Más del corazón que nada, porque amén. Yo soy inófita en eso. Pero así estamos aquí todos aprendiendo. Nos despedimos con el siguiente versículo. Y me ha dicho, ahí agradeciendo al pastor Roberto por lo que nos compartió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Que el Señor les bendiga, les mandamos un abrazo muy fuerte y apretado a la distancia, y que el Señor les estén orando, por favor, porque vamos a tener una conferencia
online referente de discapacidad en agosto, que la vamos a abrir a todos los que quieran participar, así que para que ya desde ya estemos preparando el corazón para compartir nuestros testimonios y las cosas que el Señor ha hecho en este periodo. ¿Ya? Listo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Ana Elisa. Chao, Pamelita. Chau. Que estén bien. Besitos. Chao a todos. Chau. Adiós. Chao. Bendiciones. Cuídense Cuídense todos. mucho. Besitos. Chao. Chau. Chao. Chao. Chau, besitos, que estén bien.